tal? Buenos días, buenas tardes a todos los que están presentes en este webinar. Empiezo por agradecer por parte de AG Electrónica y aquí con Daniela, que es parte de Baja Seuna. Les agradecemos a todos los que están presentes ahorita en este webinar, ¿no? Eh, Al inicio, digo, por parte de AG Electrónica y de Baja Seuna, pues les agradecemos a todos los que están sintonizando este webinar. Les comento que este webinar va dedicado para hablar especialmente de los tipos de fabricación de PCBs. No vamos a entrar en detalles sobre algún tema. Entonces, si ustedes requieren que hablemos sobre un tema específico sobre los PCBs, pues déjenos en la parte final de comentarios, ya que al finalizar este webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ahí nos pueden decir todas las dudas que ustedes tengan sobre este webinar, ¿no? Digo, también observaciones que ustedes tengan, algunos temas que ustedes a lo mejor les gustaría que habláramos, y no especialmente de fabricación de PCBs, algún otro tema que ustedes estén interesados, ¿no? Como les comento, el día de hoy, AG Electrónica se une con Bajacé UNAM para realizar este webinar, ¿no? En donde vamos a hablar de los tipos de fabricación, tal vez vamos a detallar igual que es un PCB, y bueno, yo soy el ingeniero Luis Enrique Suárez, trabajo en AG Electrónica en el área de ingeniería de productos. Y hoy estoy con Daniela, que ella forma parte de Baja Sayunam, pero bueno, que mejor ella se presente. Adelante. Sí, hola a todos, mi nombre es Daniela Álvarez y soy estudiante de Ingeniería Eléctrica Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y como bien menciona Luis, pues formo parte de esta agrupación estudiantil llamada Bajasa UNAM, donde nosotros competimos con un vehículo todoterreno para representar a México y a la universidad en competencias nacionales e internacionales. Pero bueno, más adelante hablaremos un poco más de Bajasa UNAM. Entonces, pues, ¿por qué no comenzamos, Luis? Sí, sí, adelante, Dani. Oye, qué Bueno, interesante, pues ¿no? Lo que mencionas sí, del grupo que ustedes tienen. Digo, ya más adelante Dani nos hablará un poco acerca de este grupo que ellos tienen y cómo es que utilizan los PCBs, ¿no? Porque todos los que estamos en el medio de electrónica o tal vez directamente o indirectamente, pues vemos mucho, ¿no? Algún PCB, o tal vez lo vemos, pero no sabemos ni siquiera qué es un PCB. Pero yo creo que ahorita que expliquemos un poco, pues todos se van a dar cuenta que todos conocemos un PCB. Entonces, Dani, no sé si nos puedes hablar un poco de qué es un PCB. claro, bueno, pues en cualquier proceso de ingeniería electrónica, un PCB es fundamental para el diseño que estamos haciendo. Y bueno, un PCB creo que lo podemos definir tanto como estudiantes, como ya profesionistas, como hacer una idea a una realidad. Este es uno de los objetivos que nos ofrecen los circuitos impresos. Y bueno, esto es en el diseño electrónico. Es decir, que pasamos de hacer prototipos en la protoboard, como nosotros los estudiantes, a tener ya una placa funcional, ergonómica y portable, ¿no? Y bueno, un circuito impreso, o bueno, también lo conocemos como PCB, por sus siglas en inglés, es una tarjeta en la cual se colocan componentes electrónicos que estos se interconectan entre ellos y bueno, esto nos hace un circuito electrónico. Estos componentes pueden ser tanto pasivos como activos y bueno, nos permiten tener una reducción considerable de tamaño y también pues, bueno, eliminan todos esos molestos cables o jumpers que tenemos en las protoboards. No sé cómo lo definirías tú, Luis, o si quieres agregar algo más. Bueno, tal cual Dani lo ha dicho, eso es un PCB, ¿no? Ahora hay que ver cuáles son los beneficios de hacer un PCB a tenerlo en protoboard. Yo creo que todos los que estuvieron interesados o se inscribieron en este webinar es porque a lo mejor conocen, ¿no? Conocen, pues a lo mejor muy artesanal que es un PCB, ¿no? Entonces, hablemos que es transformar una serie de circuitos en donde van componentes electrónicos, como lo dice Dan, tanto pasivos como activos, integrar todos estos en una placa, en el cual nos vamos a evitar tener ahí los cables que se estén saliendo, los jumpers en el protoboard que, ay, es que sí funcionaba en la mañana, ¿no? O toda esta cosa que a veces a estudiantes y a desarrolladores de esta tecnología, pues les ocasiona muchos problemas, ¿no? Entonces, dejándolo de un lado el tiempo, que también uno se le invierte al estar buscando las fallas, que en su momento ya no tendrían que ser así, pues sí se vuelve un poco complicado, ¿no? Entonces, un PCB general, como lo acaba de decir Dani, es una tablilla normalmente de fibra, de vidrio, algunas veces de placa fenólica, pero no, normalmente de fibra,
en donde van colocados todos estos componentes electrónicos, ¿no? Y todos estos hacen que funcionen coordinadamente como debe de ser, ¿no? Entonces nos evitamos del uso de protoboards o de placas perforadas, en donde nosotros tenemos que unir los componentes para formar un circuito, ¿no? Entonces, eso es un PCB en términos generales, ¿no? Ahora, vamos también a ver algunas diferencias de los PCBs, ¿no? Como bien lo mencionabas, Dani, nosotros, o muchos de nosotros cuando estábamos estudiando, pues nos topamos con problemas, ¿no? O no solo estudiantes, yo creo que también la gente que por su cuenta quiere aprender electrónica y empieza a incursionar a este mundo, empieza a tener problemas. Primero, al tratar de colocar cables en un protoboard donde la verdad es a veces hasta muy tedioso, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras hablar un poco de la evolución de los PCBs, Dani, de cómo nosotros empezamos a fabricarlos desde los inicios y cómo esto es que llega a un producto pues ya más profesional. Sí, claro. Bueno, pues primero me gustaría comenzar con esta imagen que tenemos aquí. Y bueno, hasta hace poco, como tú bien mencionas, los circuitos eran construidos a través de laboriosos procesos de cableado, ¿no? Era punto a punto. Pero bueno, esto se volvía muy ineficiente y presentaba muchas fallas. Esto por la unión de los cables y bueno, por error humano podemos cometer, todos cometemos errores y podemos poner un cable donde no va o simplemente no cerrar el circuito. Además, otra cosa es, bueno, el aislante que tienen los cables se iba deteriorando poco a poco y esto que causaba, pues, cortocircuitos, ¿no? Entonces, pues sí, como tú bien mencionas, han habido muchos procesos nuevos para la fabricación de PCBs y justamente pues vamos a hablar de dos en este webinar, que es el método artesanal y bueno, creo que es el que más estamos familiarizados todos y también los métodos un poco más industriales, ¿no? Que ya nos hablará Luis. Así es, sí, Entonces, efectivamente, Dani, como tú lo acabas de decir. Entonces, vamos a ver nosotros una evolución de cómo es un circuito en un protoboard, como se muestra en la imagen, hasta hacerlo manualmente, allá llevarlo a algo más industrial, ¿no? Entonces, no sé si nos gustes hablar de un método que probablemente todos conocemos, Dani, un método casero para fabricar PCBs. sí, bien, como ya dijimos, estos circuitos impresos se utilizan en cualquier tipo de proyecto electrónico que pues necesita ser implementado. Y justo en la agrupación en la que estoy, que es Baja UNAM, se realizan estos procesos de fabricación de algunos circuitos que tenemos en el equipo de instrumentación y adquisición de datos. Y bueno, la fabricación de una PCB es el primer proceso que se debe de seguir. Y bueno, este es el método que nosotros conocemos como método artesanal, el cual es para métodos sencillos, ya que nosotros, los usuarios finales, somos los que van a fabricar, bueno, somos los que vamos a fabricar esta placa desde el inicio hasta el final. También lo pueden conocer como el método del planchado. Y bueno, en este nosotros tenemos que ser un poco quisquillosillos porque pues tenemos que saber que tenemos que comprar todos los materiales, la placa fenólica, el ácido férrico, el papel fotográfico o si vamos a utilizar un papel vinil. Y bueno, y tener todos los materiales como son el cautín, la plancha, taladro, impresora, que a final de cuentas hacen de este método uno muy costoso, ¿no? Si no tenemos todos estos recursos a la mano. Y como les comento, es un método muy utilizado para proyectos caseros que no se masifican porque sería algo muy tardado y una gran desventaja debido a que puede tener muchos errores humanos en la impresión, ya que pues nosotros al colocar bueno, el papel fotográfico ya con nuestro diseño y plancharlo, pueden haber problemas de que, ay, no se transfirió bien nuestro circuito y ahí nos ves a nosotros los estudiantes con el Sharpie arreglando todo, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo, Luis, o pasemos con los métodos industriales. Quisiera agregar algo, Dani, en esta parte acerca del método artesanal, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros cuando usamos por primera vez este método, pues es un poco complicado. ¿Por qué? Porque aparte de que se vuelve un poco costoso, aunque es un método artesanal, se vuelve un costoso porque tenemos que hacer el uso de comprar la fibra de vidrio, la baquelita, tenemos que comprar las hojas, transfer para poder hacer el planchado
tenemos que hacer el uso de una plancha si no la tenemos, y tenemos que ocupar el ácido férrico. Entonces, esto se vuelve costoso, aparte de que se vuelve complicado, porque una vez nosotros realizado el planchado y teniendo ya las pistas, pues tenemos que realizar una serie de procedimientos para poder obtener nuestra placa final, ¿no? De hecho, en esta imagen se muestra a una persona tratando de realizar las perforaciones donde van los componentes. Y la verdad, muchas veces se utilizan brocas muy delgadas, las cuales pues las rompemos cuando no tenemos la experiencia de uso, ¿no? Entonces, a veces sí es un método rápido, por así decirlo, que se vuelve costoso y complicado y muchas veces ineficiente, porque este método no nos garantiza que nuestro circuito final va a funcionar perfectamente, como tú lo dijiste, Dani, a veces se llega a llevar las pistas el ácido férrico y esto hace que pues ya no sea útil para nosotros. Y aparte de que se le invierte tiempo y dinero, pues obtenemos algo que no es funcional, ¿no? O no sé si te ha pasado a ti esto, Dani. Sí, claro, pues me ha pasado muchas veces y más cuando comenzaba. Creo que también otra desventaja aquí que podemos ver y que podemos analizar después es que no podemos hacer las líneas o el trazado de los circuitos muy amplios. No, perdón, al revés, no los podemos hacer muy pequeños o de muy pocos milímetros porque pues no nos alcanzaría a detallarlo tan bien. Y como bien dices, con la broca es muy, muy difícil hacer pads así de chiquititos para nuestros componentes y sí llegamos a tener pues mucha pérdida de material porque pues a fin de cuentas ya no sirve esa placa o ya no sabemos cómo remediar este proceso que hicimos. Así es, ¿no? Como tú lo has dicho, Dani, el principal problema en este método es de que al no tener experiencia, pues nos va a costar mucho trabajo. Y hablando de PCBs de una cara, porque hay PCBs que tienen dos caras, ¿no? Digo, ahorita no vamos a detallar mucho eso, pero digo, si ustedes gustan que hablemos de los PCBs de una, dos caras o nos enfoquemos especialmente en los PCBs, igual nos pueden dejar algún comentario, ¿no? Al final de este webinar. Entonces, digo, hay que tener en cuenta que hay PCBs de dos caras y en el cual hacer los planchados por este método pues se vuelve un poco complicado, ¿no? Aparte, como bien lo dices, no podemos tener pistas que sean demasiado pequeñas porque el ácido férrico se lo desaparece, ¿no? Entonces, pues sí, digo, a la hora de fabricar PCBs pues siempre hay que tener otras opciones en mente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de algunos métodos de fabricación, ¿no? Ya hablamos de los artesanales que se hacen por el método de planchado, en el cual pues obtenemos acabados no muy estéticos, la verdad, y circuitos tal vez no muy funcionales, ¿no? Digo, para hacer un circuito sencillo tal vez no tendríamos mayor problema, pero a la hora de hablar de algún microcontrolador o de pistas más pequeñas o de PCBs de dos caras, pues ya no se vuelve una opción tan viable utilizar este método artesanal, ¿no? Y por otro lado tenemos los industriales, ¿no? En el cual pues, se dividen dos métodos muy comunes, ¿no? Que es el método industrial por CNC y el método industrial por químico, pero ya vamos a hablar un poco de esto. No sé si nos gustes hablar algo acerca de la diferencia de estos métodos, Ani. Sí, claro, creo que una muy importante que podemos ver aquí en la presentación es que con el método artesanal nada más podemos utilizar componentes que se llaman through hole y eso nos limita mucho en la capacidad que podemos tener para reducción del tamaño de nuestra placa, ¿no? Y ya en los métodos industriales nos permite hacer, como bien dices, placas de doble cara y también con componentes en la superficie o CMD. Entonces, pues nos da esa ventaja poder tener este método de fabricación industrial, ¿no? Contra la que es la artesanal. Así es, Dani, tú lo has dicho, ¿no? El principal problema que nosotros tenemos al utilizar el método más común, que es el método de planchado, que es un método artesanal, es que solo vamos a encontrar componentes de inserción, ¿no? Como les comento, hacerlo de dos caras sí es posible, pero sí se vuelve un poco complicado, porque hay que tener en cuenta que tenemos que planchar por ambos lados, ¿no? Entonces tenemos que cuadrar bien nuestras pistas y nuestras perforaciones, si es que ya tenemos las perforaciones, para ver que el circuito en verdad sea funcional. Y yo les garantizo que aparte de tardado, va a ser más costoso este método, ¿no? Entonces, lo común es de que se utilice este método para utilizar solo una cara, en el cual solo van a ser componentes de inserción. Y sin en cambio, en los métodos industriales, pues vamos a poder realizar sin ningún problema la fabricación de PCBs a una y dos caras, en donde encontremos componentes de inserción
y SMD, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta que son dos diferencias muy grandes, aparte que el acabado es totalmente diferente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco también del grupo en el cual tú perteneces, Dani, que la verdad a mí se me hace súper interesante, ¿no? Ver cómo ustedes como estudiantes, pues, utilizan estos métodos artesanales, tal vez en su momento, pues, ya tratan de optar por otras alternativas, ¿no? Que tal vez ya son métodos de fabricación automáticos, ¿no? Entonces, no sé si nos gustes hablar un poco de tu grupo, Dani. Sí, claro. Bueno, como les comento, se llama Baja SAE UNAM o también Puma Road Team. Y bueno, somos una asociación de la UNAM que representa a nuestra universidad y, como les digo, también a México en competencias internacionales y nacionales de Baja SAE. Nosotros diseñamos, manufacturamos, ensamblamos y realizamos pruebas para el vehículo todoterreno. Y donde yo estoy es el sistema de instrumentación y adquisición de datos, donde validamos todos los sistemas mecánicos y les ayudamos a los chicos a ver que realmente lo que hicieron, no sé, por elementos finitos es verdad en la realidad, ¿no? Porque utilizamos sensores y esto es muy importante para nosotros, ya que al utilizar sensores también necesitamos algo que le dé energía. Y aquí vienen sí las aplicaciones que había mostrado Luis, que por ejemplo este es nuestro sistema de energía o banco de energía, no sé cómo ustedes lo llamen. Y aquí podemos ver lo que sería un archivo Gerber, que más adelante Luis nos va a hablar también de ello. Entonces, bueno, pues esto nos ayuda muchísimo, los PCB nos ayudan muchísimo para tener una clara visualización de dónde están todos nuestros componentes y, por ejemplo, si sufre algún daño, saber bien en qué parte está. En la parte inferior, izquierda podemos ver lo que sería nuestra EQ. La EQ es donde nosotros guardamos todo lo que sería parte de las PCB y también donde guardamos información con tarjetas micro SD. Esta información la guardamos a tiempo real. Y en la parte derecha podemos observar algunas placas ya realizadas de proyectos, pues bien de ingeniería eléctrica electrónica, que como pueden observar ustedes, si no son para nada, bueno, lo veremos más adelante, ya cuando Luis nos presente cómo queda por los métodos industriales, que comparado a ello son realmente diseño, bueno, estos son placas un poco difíciles de ver dónde está cada cosa. También pues realmente fueron muy difíciles de diseñar, ya que pues tienes que checar bien las conexiones, que no haya alguna pérdida, por ejemplo, nosotros utilizamos el multímetro para checar que esté todo bien conectado, ya que si no lo conectamos bien vamos a tener problemas de que no hay transferencia de datos o no llega la energía suficiente, o por otro lado, de que no está llegando, que está llegando más energía de la que necesitamos o conectamos mal y ya puede chafear todo el sistema, ¿no? Entonces, pues, estas son algunas de las aplicaciones que hemos hecho. Entonces, no sé si, Luis, nos gustas comentar algunas de las que has hecho en tu vida profesional. Bueno, eso, digo, ahorita observando los PCBs que han realizado ustedes como grupo, pues sí comentas, ¿no, Dani? Que se vuelve un poco complicado al momento de estar, pues ya elaborando. Aparte que supongo que es tardado, ¿no? También estar verificando que las pistas efectivamente tengan continuidad de un punto a otro, ¿no? Entonces digo, cuando nosotros utilizamos ya métodos industriales para fabricar PCBs, se vuelven pues garantizados, ¿no? De que el PCB es funcional en su totalidad, ¿no? Digo, nosotros a veces cuando desconocemos algunas otras alternativas que no sea el método de planchado, pues simplemente lo seguimos haciendo así, ¿no? Entonces vamos a tener PCBs funcionales, tal vez sí, pero no como deberían de ser, ¿no? Porque nunca nos vamos a sentir seguros de que nuestro PCB está funcionando al 100%, ¿no? Porque como bien lo dice Dani, estar verificando que las pistas eh, tengan continuidad, que esté bien soldado y todo eso, pues sí se vuelve como que complicado, ¿no? Ya a la hora de llevarlo a la funcionalidad que debe de tener, ¿no? Entonces sí vamos a hablar un poco del método industrial y qué archivos necesarios son los que necesitamos para fabricar, ¿no? Aquí en AG Electrónica, y digo, ya les vamos a hablar un poco más adelante, tenemos dos servicios de fabricación de PCBs que tal vez algunos de ustedes ya conozcan. Es el método, los dos métodos son industriales porque como les comento son fabricados por procesos automáticos en el cual pues las personas ya no intervienen, ¿no? Como es el método
de serigrafía que tenemos que estar planchando nuestro PCB. Entonces, en AG brindamos 2 servicios industriales, en el cual uno es a nivel prototipado, que vamos ahorita a hablar de sus diferencias, y un método ya con acabados profesionales, ¿no? Entonces, para esto, pues son necesariamente unos archivos que se llaman archivos Gerber. ¿Y cómo podemos sacar estos archivos? Pues a partir de software de diseño electrónico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que sí, efectivamente, para nosotros empezar a realizar diseños más industriales, pues necesitamos realizarlos a través de software. Entonces, sí necesitamos tener conocimientos previos de electrónica. Les comento, la electrónica es un área muy grande, pero también un poco complicada. Entonces, hay que tener en cuenta que necesito tener conocimientos previos, aunque sean básicos, ¿no? ¿Qué es una resistencia? ¿Qué es un capacitor? ¿Qué es un regulador de voltaje? Todos estos conocimientos básicos necesitamos que tener previamente antes de empezar con estos software de diseño electrónico, ¿no? Entonces, antes de llegar de hablar de los archivos que necesitamos para fabricar, y no solo nosotros, cualquiera que fabrique PCBs industriales, les va a pedir unos archivos que se llaman archivos Gerber. Entonces, vamos a hablar un poco de los software que nos pueden ayudar a generar estos archivos, ¿no? Entonces, tenemos 4 software de los cuales vamos a hablar. No son los únicos software que existen muchísimos en el mercado, pero vamos a hablar principalmente de estos 4, ¿no? Que es PCB Wizard, es un software muy sencillo de utilizar. Circuit Maker, que es un software igual muy sencillo de utilizar. Altium Design, que es un software más profesional, y Autodesk Eagle, que es igual un software de diseño, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de PCB Wizard. No sé si nos gustas hablar un poco de este software, Dani, para ver cómo empezar a diseñar en este software. Sí, claro. Bueno, es muy importante, como ya mencionaste, tener un software para poder realizar nuestro esquemático, ya que es una pieza principal al realizar nuestra PCB. Es una parte importantísima, ya que este diseño va a describir cómo se van a relacionar tus componentes entre sí y cómo van a trabajar en conjunto. Entonces, para la creación de este esquemático podemos contar con uno de estos software y estos van a ser dependiendo de tus necesidades. Si eres principiante, una buena opción es PCB Wizard, ya que la forma de hacer los esquemáticos es muy sencilla y es un software muy fácil de entender, muy amigable si estás empezando con este mundo de realizar tus propios PCB. Y bueno, nos provee una buena cantidad de componentes y de herramientas que nos permiten cubrir todas las necesidades al momento de diseñar cualquier PCB básica. Por otro lado, si vas a estar realizando un proyecto con más personas o va a ser colaborativo, una buena opción es Circuit Maker, ya que te va a permitir realizar los circuitos con tus compañeros o con tu equipo de trabajo y va a ser en tiempo real. Entonces, pues cuando tú te metas a hacer software, cualquier otro compañero puede trabajar en el mismo diseño que tú y se va a ver los cambios en tiempo real, ¿no? Es muy importante eso. Y bueno, nos permite hacer nuestras propias librerías y tiene una gran extensa cantidad de componentes. Entonces eso también es muy bueno. Y esta herramienta la provee Altium Designer, que vamos a hablar ahora de ellos, que es Altium Designer Eagle, como bien menciona Luis, son unos software un poco más profesionales. Realmente si te quieres sumergir en ellos, va a ser un poquito más difícil, ya que son un poquito más especializados en la hora de diseñar los esquemáticos y de realizar los Gerbers. Entonces, bueno, una parte muy buena que tienen estos softwares es que te permiten tener una gran capacidad de entenderlos porque hay una extensa comunidad. Entonces, si llegas a tener dudas, puedes encontrarlas ya resueltas en foros o lugares así. Y bueno, también existe una gran variedad de tutoriales para que puedas ser un experto en estos softwares. Entonces, pues estos son algunos de los que les traemos nosotros como una propuesta. Sin embargo, pues también creo que es válido mencionar el de Proteus. Creo que, Luis, nos puedes hablar más acerca de cómo Proteus nos puede ayudar también a nosotros, ¿no? Por la parte de simulación. Sí, de hecho, bueno, como lo mencionaste, Dani, estos software tienen sus diferencias. Para nosotros poder elegir el mejor software, pues hay que tener en cuenta también qué nivel de conocimientos tenemos en la electrónica, ¿no? Porque si bien es cierto que algunos son más sencillos de entender porque a lo mejor su interfaz es más amigable, pues hay otros que se vuelven más complicados porque ya están
dentro del área industrial, como lo es Altium o es Eagle, ¿no? Son dos software profesionales en el cual pues vamos a tener pues fabricaciones de PCBs a otro nivel, ¿no? Antes de hablar un poco de Proteus, Dani, sí quisiera recalcar que, como les mencioné con anterioridad, necesitamos tener conocimientos previos de electrónica, porque cuando nosotros diseñamos por primera vez un circuito electrónico, en cualquier software de diseño nos van a pedir qué componente vamos a utilizar y qué tipo de encapsulado vamos a utilizar, ¿no? Nosotros, al crear un diseño electrónico, primero empezamos por un esquemático. De hecho, en la parte de aquí, tal vez no se ve bien, pero bueno, se ve como una serie de conexiones, cuadros y conexiones, líneas que se van conectando. Ese es un circuito electrónico a nivel esquemático. Entonces, cuando nosotros diseñamos, siempre vamos a empezar por un esquemático. Y al momento de seleccionar ya sea una resistencia, un capacitor, siempre nos va a pedir el tipo de encapsulado, que es, si es una, porque no todas las resistencias son iguales. Yo creo que los que ya están familiarizados con el mundo de la electrónica saben que existen tipos de resistencias, ¿no? Y también de diferentes tamaños. Entonces, no es lo mismo yo agarrar una resistencia de 10 ohms normal a medio watt, que es una resistencia muy pequeña, a agarrar una resistencia cerámica de 10 ohms, ¿no? Entonces, son de tamaños diferentes y pues entonces no van a caber si nosotros no sabemos colocar o diferenciamos el tipo de encapsulado. Entonces, sí necesitamos tener conocimientos previos de electrónica, pero bueno, no es tan difícil si nosotros empezamos a querer entrar a este mundo con software más sencillos, ¿no? Como es PCB Wizard, uno también que a mí en particular me gusta mucho, porque no te pide tanta experiencia en el área electrónica, es Proteus, es un software muy amigable que vamos a poder realizar lo mismo que nosotros 4 software que ya hablamos, pero con la ventaja de que vamos a poder realizar simulaciones. Y yo creo que esto es súper importante para algunos estudiantes o para gente profesional que está inmiscuida en el área de electrónica, que no vamos a tener la necesidad de agarrar un protoboard y tratar de hacer las conexiones para verificar que en verdad funcione, ¿no? Entonces, esta es una ventaja que tiene Proteus sobre otro software, ¿no? Que vamos a poder realizar simulaciones en tiempo real, ¿no? Que claro, no es un software a nivel profesional como Altium, porque sus librerías, cuando hablo de librerías me refiero en que no vamos a encontrar todos los números de parte de los componentes electrónicos. Sin en cambio, en Eagle o en Altium, pues tenemos bastante librerías de la mayoría de componentes electrónicos que existen en el mercado. Algo que tal vez PCB Wizard no nos da ni Proteus, ¿no? Entonces, hay que ver ahí, por eso les menciono las necesidades que yo tengo, ¿no? Si yo apenas empiezo y realizo circuitos muy sencillos de una cara en donde lleve componentes de inserción, pues bueno, puedo empezar por Proteus, PCB Wizard, ¿no? Pero si en cambio yo ya realizo PCBs a doble cara o hasta con más capas y ya necesito componentes de SMD, de inserción o componentes con un encapsulado especial, pues sí necesitaría yo irme por un software más profesional, ¿no? Como es Altium o es Eagle. O algunos otros software, ¿no? También está ORCAD, otro software muy profesional que también tiene un sinfín de librerías, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, como yo les mencionaba cuando nosotros empezamos a diseñar, todo tiene que ser a través de un diseño esquemático. De hecho, en la imagen central podemos ver ese circuito, ¿no? Una vez que yo ya estoy familiarizado con esto y ya yo terminé mi diseño, puedo empezar a generar unos archivos en el cual vamos a ver una vista previa de cómo va a ser nuestra tarjeta. De hecho, en la primera imagen que se ve en la parte derecha, pues vamos a ver cómo el circuito ya está como en su parte final, ¿no? Donde ya es una previa visualización de la tarjeta de un circuito esquemático que nosotros ya realizamos. Una vez que nosotros ya tenemos este circuito, ya los colocamos en donde van a ir los componentes, ya tenemos todo bien, si es de una cara, 2 caras, pues generamos los archivos Gerber, ¿no? Estos archivos Gerber son necesarios para fabricar tanto para PCBs a nivel prototipo, pero que sean fabricados a través de una máquina, tanto PCBs igual con acabado profesional, vamos a necesitar estos archivos. Entonces, no sé si nos gustes hablar un poco de aquí, Dani, de qué necesito yo para empezar a fabricar PCB ya más profesionales, ¿no? Y tal vez que nos hables también un poco del circuito esquemático, ¿no? De qué es
y por qué es necesario realizarlo antes de mandar a fabricar mi PCB. Claro, bueno, creo que mencionaste muchas cosas muy importantes y me gustaría recalcar una para todos los que nos estén viendo en este webinar y es la parte de conocer qué componentes vas a estar utilizando, ya que como bien menciona Luis, a veces, por ejemplo, una experiencia que yo tuve es que cuando empecé a hacer mis propias PCB, no tomé en cuenta el tamaño de un capacitor, entonces cuando ya lo iba a imprimir, ya, bueno, ya estaba impreso, ya lo iba a soldar, me doy cuenta de que no es del mismo tamaño, que mi capacitor electrolítico era más grande del que había puesto. Entonces, esto es una parte muy importante cuando estás diseñando tu esquemático, ya que muchas veces cuando diseñamos nos pone el número de parte y nosotros decimos, ah, ok, bueno, pues yo voy a usar no sé, un capacitor de 1 microfarad, entonces pues este me sirve, pero no estamos viendo bien cuál es, si es realmente lo que va a estar para nuestro diseño. Entonces aquí una parte muy importante es la parte de los footprints. Estos footprints nos los van a dar los softwares directamente, o sea, nosotros no tenemos que hacer ninguna otra investigación. Cuando nosotros vayamos a hacer nuestro diseño, los mismos softwares nos van a proporcionar esta herramienta de pasarlo ya a los archivos Gerber que nos comentaba Luis, ya que pues luego puede ser un poco confuso de, ok, ya tengo mi diagrama y ahora cómo puedo hacer mi PCB, ¿no? Entonces ya directamente tu software te va a ayudar a esto. Y una parte muy importante es en la creación de estos diseños de PCB, es que pues tienes que ver su funcionalidad, pero aquí ver su funcionalidad es tanto agrupar los mismos componentes que tienes en la misma sección de tu PCB para que, por ejemplo, si vas a tener los bornes en la parte derecha, pues todos los bornes estén ahí y no tengas como un despapalle de que, ay, ¿dónde tengo un borne? Tengo otro borne de este lado y ahora tengo muchos cables, ¿no? Para conectar a la PCB. Y otra parte muy importante es que las conexiones, bueno, esto es como ya algo más como de experiencia, que se dice que se debería de hacer es que las conexiones no sean en ángulos de 90 grados, ya que nos puede causar algunos problemas en la velocidad del circuito o causar ahí una interferencia. Entonces, lo mejor aquí es que sean de ángulos de 45 grados. Y otra cosa muy importante son las pistas. Esto ya, pues, yo creo que Luis podría dárselos en algún otro webinar más a detalle, pero la medida de las pistas es muy importante cuando estamos diseñando, por ejemplo, para circuitos de potencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que podemos dejarlos ahí como unos consejos que les podemos dar desde la parte de experiencia que tenemos, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? No sé si tengas algún otro consejo que darle a los chicos que nos estén viendo. Sí, de hecho, como tú lo dices, Dani, es importante tomar varias consideraciones al momento de estar diseñando, ¿no? Y a la hora de fabricar principalmente, como les comenté, nosotros en Ágil Electrónica tenemos dos métodos industriales, porque efectivamente lo hacen máquinas y por eso garantizamos que su funcionalidad del circuito sea totalmente bueno, ¿no? O sea, que funcione como debe de ser. Ahora, cualquier método industrial que ustedes utilicen, tengan en cuenta que el mínimo de grosor de la línea o de su pista debe de ser de 0.2 milímetros. Esto garantiza que nuestro circuito va a funcionar óptimamente, pero solo para señales, porque cuando hablamos de potencia, en donde vamos a hacer un consumo grande de corriente, pues necesitamos realizar pistas más gruesas, ¿no? Cuando hablamos de señales, pues no es suficiente con un grosor de 0.1, ¿no? Milímetros. Entonces, aquí hay que ver las diferencias grandes que se tienen con respecto a los métodos artesanales, Dani. De hecho, aquí en esta imagen, en la parte derecha, se muestra un PCB que efectivamente nosotros realizamos y como puedes ver, ahí va montado un microcontrolador de montaje superficial, ¿no? Ahí se pueden ver sus pistas y de hecho esas pistas son de si no mal recuerdo, son de 0.35 milímetros, que de igual manera son pistas muy pequeñas. Ahorita les voy a hablar un poco de la máquina que nosotros utilizamos para realizar estos PCBs, pero vamos a hablar ahorita de los archivos Gerber. Como yo les comenté, los archivos Gerber son comúnmente conocidos como los archivos que lee la máquina, ¿no? Estos archivos trabajan a partir de coordenadas cartesianas. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos nuestro diseño, un ejemplo, la imagen de la parte izquierda, una vez que ya tenemos el diseño así y nos generan nuestros archivos Gerber,
Lo único que vamos a tener que hacer es compartírselos al fabricante, porque así él nos va a poder visualizar nuestros archivos y la máquina va a poder fabricarlos. Como les comento, estos archivos Gerber van en código G. Este código es normalmente el que se conoce como un código cartesiano, ¿no? Ya que normalmente todos los CNCs, que es como se fabrica normalmente este tipo de placas, pues leen ese código, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros tenemos que sacar esos archivos a partir de nuestro diseño. Si ustedes nos envían sus archivos de diseño, como se ven aquí, pues no vamos a poder realizar nada, porque la máquina lee archivos Gerber, no lee diseños electrónicos. Entonces, sí es importante aclarar que ustedes nos deben enviar los archivos en Gerber, ¿no? ¿Y cómo se pueden fabricar o cómo se pueden sacar los archivos Gerber de un diseño? Bueno, esto va a depender del diseño, ¿no? Del software que ustedes estén utilizando. Normalmente en la mayoría de los softwares se pueden generar de la misma forma, pero igual si ustedes requieren que hablemos de alguno en especial, pues aquí en los comentarios pónganlo, ¿no? Igual les comento, en YouTube hay bastantes ejercicios en donde les muestran a ustedes cómo generar archivos Gerber, tanto de PCB Wizard, de KitKat, de Orca, de Altium, de Eagle, de todos los software, yo creo que en YouTube ya lo podemos encontrar, ¿no? Simplemente debemos de colocar cómo generar archivos Gerber en Altium, en Proteus, en el software que nosotros queramos, y ya nos va a enseñar cómo generar estos archivos. Entonces, sí es importante saber que los necesitamos porque la máquina solo lee archivos Gerber, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de las diferencias de fabricación de nivel prototipo y profesional, aclarando que los dos métodos son industriales, no son artesanales, ¿no? El método de fabricación a nivel prototipo simplemente nos ayuda para comprobar la viabilidad de la funcionalidad de nuestra tarjeta, y la fabricación profesional pues nos ayuda para ya nosotros poder producir y tal vez vender o usarlo ya a un nivel más estético, ¿no? Pero me gustaría que Dani nos hablara un poco de estos para al final asentar bien los puntos de cada uno. Claro, bueno, pues comenzando con la fabricación a nivel prototipo, es importante decir que pues para cuando nosotros vayamos a diseñar algún producto, si tú vas a empezar a vender o algo así, no es necesario que te lances así de lleno a hacerlos ya de manera con un estilo ya más profesional, con su enmascaramiento, con todos los detalles de impresión, si realmente no vas a estar seguro si va a funcionar bien, ¿no? Entonces, pues también pues hay que tener en cuenta si también, por ejemplo, si va a cumplir con todos los requisitos de comodidad para el usuario final, o si transmite lo que nosotros queremos. Entonces, pues esta fabricación a nivel prototipo nos da la viabilidad, como bien dice Luis, de tener un modelo real o una prueba física del producto que nosotros queremos o que nosotros diseñamos. Esto nos facilita una detección de fallos en el diseño y bueno, previamente, pues como ya habíamos dicho, necesitamos un esquemático y posteriormente ya lo podemos mandar a realizar. Como bien menciona Luis, con AG Electrónica tenemos esta posibilidad de mandarlo con ellos para tenerlo ya físicamente y ahí poder nosotros revisar si hay algún problema con nuestras conexiones, si realmente no nos gustó cómo quedó, si queremos cambiar algunas pistas, ¿no? Entonces, pues nos ayuda este tipo de fabricación a entender una relación con el usuario final y bueno, nos muestra la capacidad del producto y pues por supuesto que después de las pruebas ya puedes hacer las optimizaciones que tú crees que sean pertinentes para tu producto. Entonces, pues ya después ya podemos pasar a la fabricación a nivel profesional, que bueno, no sé si Luis nos gusta comentar algo sobre ello. Sí, de hecho, como tú lo mencionaste, Dani, efectivamente fabricar un PCB a nivel prototipo es para detectar los fallos que tenemos en nuestro diseño, ¿no? O bien para comprobar si en verdad es funcional, ¿no? No necesariamente tenemos que mandar a fabricar cientos o 10 o 15 o 20 o los PCBs que necesitemos para comprobar que tenemos un error, porque a todos nos suele pasar que terminamos nuestro diseño, lo probamos, tal vez planchamos nuestro diseño, algo estuvo mal, no nos dimos cuenta, y a la hora de mandar a fabricar a un nivel ya con acabados profesionales, encontramos, chin, aquí tenía un error y no lo detecté a tiempo, ¿no? Entonces,
Esto va orientado, la fabricación a nivel prototipo, para que nosotros detectemos esos problemas, ¿no? Y ya una vez, ahora sí, mandarlos a fabricar a nivel profesional. Vamos a ver que el prototipo y lo profesional en funcionalidad son lo mismo, funcionan de la misma manera, simplemente que el acabado profesional, pues ya contamos con pads estañados, con la máscara antisoldante que nos va a ayudar para proteger nuestra placa y también nuestras pistas, para que no llegue la corrosión y las dañe, y también la serigrafía. De hecho, en esta imagen se puede ver algún PCB con acabado profesional, y vemos que todos los pads donde van soldados componentes de montaje superficial y de inserción van estañados. Esto nos garantiza que va a tener una protección extra. También vamos a tener la mascarilla antisoldante, que es la parte verde que ustedes ven, y esa máscara antisoldante nos va a ayudar para proteger toda nuestra placa y que tal vez la corrosión no haga de las suyas y nos dañe nuestra tarjeta. Y la serigrafía, que es importante para nosotros tener en cuenta dónde van a ir los componentes, o si bien nosotros no somos los que la vamos a ensamblar, tal vez gente pues se pueda dar una idea de dónde van colocados todos estos componentes electrónicos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de LPKF, que es un proveedor, o es el proveedor de esta máquina que nosotros aquí en Ágil utilizamos, ¿no? LPKF es un proveedor de soluciones industriales de tecnología, lleva más de 40 años en la industria, con bastante experiencia en innovación de fabricación de PCBs, ¿no? Actualmente tiene una sede en Alemania, porque de hecho es tecnología alemana la que utiliza la máquina, pero tiene bastante presencia en Europa, en parte de Asia, en Estados Unidos, y esto nos ayuda en que nos va a garantizar que la máquina esté funcionando las 24 horas al día, ¿no? Y de hecho en AG Electrónica tenemos la Protomat S64, como les comento. Esta máquina realiza PCBs a nivel prototipo, pero son industriales, porque podemos realizar PCBs a una, a dos caras, ¿no? Entonces nos va a dar acabados garantizados en donde nuestro PCB va a funcionar, ¿no? Algunas de las características que tiene esta máquina es de que su función es totalmente automático, ¿no? Va a tener un cambio automático de herramientas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un PCB donde tenemos perforaciones de 0.8 milímetros, 1 milímetro, 1.2 milímetros, a veces realizarlo con un CNC casero, porque hay muchísimos en el mercado, va a ser un poco complicado porque vamos a tener que estar quitando la herramienta, volverlo a colocar, y esto se vuelve muy tardado, ¿no? Entonces, con esta máquina nosotros garantizamos la fabricación de PCBs hasta en 20 minutos. O sea, un PCB hasta en 20 minutos nosotros se los podemos entregar, ¿no? Aparte que el acabado va a ser sumamente profesional, ¿no? No vamos a tener problemas a la hora de que es que no hay comunicación en las pistas, que se rompieron, etcétera. Todos esos problemas que nos dan los métodos artesanales, ¿no? Aparte que esta máquina puede fabricar pistas hasta de 0.2 milímetros, algo que un CNC que hay en el mercado, pues no puede hacer, ¿no? Normalmente los CNCs hechizos, por así decirlo, los que arma la gente, pues te puede hacer tal vez una pista de 0.5 milímetros. Y eso no te garantiza que va a ser totalmente funcional, ¿no? Pero con esta máquina nosotros garantizamos que pistas hasta de 0.2 milímetros van a poder ser funcionales para lo que ustedes requieren, ¿no? Tenemos un sillo de alto fresado, tiene una velocidad hasta de 60,000 a 70,000 revoluciones por minuto, un software muy amigable en el cual nosotros vamos a poder fabricar PCBs rápidamente, y pues aparte de que nosotros podemos fabricar PCBs desde una pieza, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poco en general de lo que nosotros hacemos con esta máquina. Una vez de que ustedes nos envían sus archivos Gerber, nosotros leemos. La máquina tiene un previo visualizador de archivos Gerber, pero antes de visualizar estos tenemos que aclarar de cuántas caras quiero que sea el PCB, si es de una cara o de dos caras. Hay que tener en cuenta que cuando fabricamos PCBs a una cara, puede ser en la parte de abajo o en la parte de arriba. A esto se le conoce como la parte bot o en la parte top, ¿no? También podemos hacer PCBs a doble cara, ¿no? Entonces, una vez que ustedes nos envían sus archivos Gerber, no es necesario que ustedes estén buscando qué archivos nos van a enviar. Nos pueden enviar todos. De hecho, aquí puse un ejemplo en cómo alguien nos envió todos los archivos, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Yo te envío todos los archivos, y nosotros nos damos a la tarea para visualizar y buscar los archivos que requerimos. También en AG Electrónica les damos el soporte por si es que sus archivos Gerber tienen un error. Nosotros previamente con un visualizador vamos seleccionando solamente los archivos que necesitamos nosotros.
Una vez seleccionando estos archivos, vamos a tener una visualización total del PCB que ustedes diseñaron y así nosotros verificar si hay algún problema, ¿no? Normalmente los problemas comunes que podemos encontrar nosotros como fabricantes es de que podemos encontrar tal vez de que tienen una pista muy delgada o que dos pistas chocan o que están muy unidas. Lo que nosotros hacemos es decirles, ¿sabes qué? Sus PCBs tienen errores aquí y pues es necesario que los corrijan. Entonces, este soporte es totalmente gratuito a la hora de que ustedes nos envíen sus PCBs para fabricarlos, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de los acabados que tenemos. De hecho, Dani, no sé si puedas ver las imágenes que están ahí. Son algunos de los PCBs que hemos fabricado, no son todos. Hemos fabricado bastantes PCBs a nivel prototipo, pero con un acabado industrial. De hecho, la primera imagen que se ve en la parte superior del lado derecho, iba un microcontrolador, no recuerdo si eran de 70 o 80 pines de montaje superficial y las pistas eran de 0.2 milímetros. Entonces, este cliente nos dijo, ¿sabes qué? Yo ya traté de hacerlo por planchado, ya me ayudaron varias personas y no me queda mi circuito, me llevo las pistas. Creo que ya me había dicho que había invertido no sé cuánto dinero en este PCB. Entonces, nosotros se lo hicimos en 1 hora y se lo entregamos, ¿no? Entonces, ustedes pueden venir por ellos o bien si son de otros estados, igual podemos hacer envíos. No se tienen que preocupar por ello, ¿no? Entonces, podemos realizar pistas hasta de 0.2 milímetros y pistas también más gruesas, ¿no? Entonces, sí es necesario que ustedes a la hora de fabricar y ver la funcionalidad de su diseño, pues opten por fabricaciones más industriales, en donde ya no lleguemos a la serigrafía, ¿no? O a estar ahí con la plancha, planchando y que al final pues nos dé un acabado que nosotros no deseamos, ¿no? Entonces, no sé cómo veas estos PCBs, Dani. Sí, claro, bueno, a mí me pareció muy importante la anterior, la eh, parte anterior que mostraste ya, Analesa, la que mostraste ya un diseño terminado. Algo muy importante para nosotros cuando estamos diseñando es que no siempre queremos nuestras PCB cuadradas o rectangulares, ¿no? Entonces, creo que esta es una desventaja o ventaja para la parte industrial que podemos observar que nos permite tener formas, creo que me decías que se pueden hacer redondas, de corazón, de lo que sea, y cuando nosotros los hacemos por el método artesanal, realmente no podemos, es muy, muy difícil si no tienes, por ejemplo, una CNC que te la pueda cortar derecho, ¿no? Usualmente nosotros lo que hacemos es agarrar nuestro serruchito y así ir cortando o con nuestro cúter ahí darle varias pasadas y tronar la placa, ¿no? Entonces también eso es una desventaja para lo que sería el método artesanal, ya que pues podemos ver aquí que podemos hacer cualquier tipo de forma, ¿no? Y a veces hasta queremos uno circular porque es lo que entra en nuestro diseño que ya tenemos con los ingenieros mecánicos. Entonces, me parece una gran ventaja la que nos presentas aquí, Luis. Sí, de hecho, como digo, es importante aclarar eso, Dani, y qué bueno que lo mencionaste, ¿no? Y que nosotros podemos fabricar cualquier forma de PCB que ustedes requieran. Muchas veces, de hecho, este PCB fue para un cliente que lo requería en forma de flecha, ¿no? Y nosotros con la máquina, pues podemos cortarlo de la forma que sea. De hecho, hace tiempo, un cliente vino que quería hacer copos de nieve, ¿no? Entonces nosotros también hicimos los cortes en copos de nieve, ¿no? Y no es como tal que nosotros manualmente los cortemos, porque como bien dice la máquina, automáticamente una vez leyendo los archivos Gerber, analiza qué forma ustedes como diseñadores le dieron. Y ya lo único que nosotros hacemos es cortarlo como ustedes requieran, ¿no? Entonces, sí podemos realizar cualquier corte. Digo, estos que presentamos aquí son cortes comunes, regulares, que son cuadrados o rectángulos, pero bien podemos hacer cortes circulares, cortes triangulares, cortes en la forma en que ustedes lo hayan diseñado, ¿no? Y con un acabado en prototipo en donde ustedes puedan comprobar la viabilidad. Una vez de que ustedes dicen, ¿sabes qué? Ya comprobé que mi diseño funciona, ahora sí, lo puedes mandar a fabricar, ¿no? De hecho, aquí tenemos un ejemplo de algunos que hemos fabricado yo, ya con un acabado profesional. Lo que es recomendable siempre para ustedes como desarrolladores es de que primero realicen una prueba con un prototipo, ¿no? Una vez que ustedes ya soldaron sus componentes, comprobaron que en verdad su diseño está bien y su placa es funcional, pues ahora sí, mandar a hacer un acabado ya profesional, ¿no? Que es como lo que aquí mostramos. De hecho, en AG Electrónica tenemos esos dos servicios. La fabricación de PCBs prototipos,
que no son artesanales, porque como les comenté, los hace una máquina, ya son acabados industriales, pero también tenemos la fabricación de PCBs con acabados profesionales, ¿no? En el cual ustedes, pues una vez ya comprobando esto, pues pueden mandar a hacer varios, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar un poco de los servicios de AG Electrónica que brinda en la fabricación de PCBs. Ya les hablé un poco, ¿no? La fabricación a nivel prototipo. Les comento, los archivos necesarios que nosotros utilizamos solamente es el bottom layer, el top layer, si hablamos de un PCB a dos caras, el contorno y los drills, que son las perforaciones. Pero no se preocupen, si ustedes no saben cuál archivo, una vez generando sus archivos Gerber, nos pueden enviar todos, o sea, no hay ningún problema, nos los pueden enviar y ya nosotros nos damos la tarea de seleccionarlo únicamente los archivos que requerimos. Ahora, para la fabricación a nivel profesional, nosotros normalmente recomendamos que nos envíen todos los archivos Gerber, porque puede ser que ustedes a veces omitan un archivo que es necesario para nosotros, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo ustedes pueden cotizar en AG Electrónica? Ahorita les voy a dejar unos correos, pero les voy a enseñar a cómo cotizar directamente desde nuestro sitio web. Ustedes pueden entrar al navegador, pueden colocar agelectronica.com. Una vez que ustedes colocan, entran al primer link en donde van a poder visualizar la página de Electrónica, ¿no? Van a ver un poco de los servicios que tenemos. De hecho, tenemos también servicio de impresión 3D por si a alguien le interesa, ¿no? Entonces, van a poder entrar a la página en general. En esta parte, en la de catálogo, van a encontrar un catálogo cerrado. Ustedes lo pueden abrir. Una vez abierto, van a poder ver algunos de los servicios que nosotros tenemos. En este caso, a lo que a nosotros nos interesa ahorita es la fabricación de PCBs. Entonces, en esta parte hay un recuadro azul que dice cotizador de PCBs. Ustedes le dan clic y los va a llevar a otra página en el que les va a decir a ustedes, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de PCB requieres? ¿Un nivel prototipado o un nivel ya de producción? ¿No? Entonces, ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un nivel prototipado porque yo quiero realizar pruebas. Les va a dar las características que tiene, solo son pistas de cobre con las perforaciones, ¿no? El tiempo de entrega pues va a variar dependiendo del tamaño y las piezas que usted requiera, no la complejidad, porque puede ser que sea muy pequeño, pero son de dos caras, entonces el tiempo es un poco más largo, ¿no? Y el tiempo estimado de entrega son de 15 minutos a 2 horas por una pieza. Entonces, si es muy sencillo, hasta en 15 minutos usted ya tiene una pieza, ¿no? Pero si usted requieren varias o es más complicado, pues sí nos podemos tardar un poco de tiempo, ¿no? Hay que aclarar que esto también depende mucho de la cantidad de trabajo que nosotros tengamos, porque de hecho, ahorita este método está siendo muy utilizado y pues a veces llega muchísimo trabajo, ¿no? Pero normalmente les garantizamos que no tardará mucho en el que ustedes ya reciban su tarjeta con final, ¿no? Para que ustedes ya la puedan utilizar, ¿no? Hay que aclarar que no tiene el True Hole. ¿Qué es el True Hole? Es la comunicación entre ambas caras, ¿no? A veces con un acabado profesional se utilizan pequeños, pues sí, una cubierta de un conductor en el cual hace la comunicación de estas caras. Con este método nosotros no lo tenemos, no tenemos la mascarilla antisoldante, ni el estañado de pads, ni la serigrafía de componentes. En realidad su precio es económico, ya que al no tener todo esto, pues nos da un precio accesible para nosotros, ¿no? Ahora, si nosotros ya comprobamos que nuestro diseño es funcional, lo único que tenemos que hacer es darle a la producción. Este ya contiene todo. Tiene el True Hole, la mascarilla antisoldante, el estañado de pads y la serigrafía de componentes. Entonces, si yo requiero cotizar el prototipado, le doy en cotizar y me va a pedir tentativamente las medidas de mi PCB, cuánto mide, el número de capas, el número de drills, ¿no? Y las piezas a cotizar. Una vez yo ya he realizado esto, me va a dar un costo aproximado, ¿no? Y ya esto es el costo que deben de pagar aproximadamente por su PCB. Pero si bien ustedes no saben cuántos drills tiene, no quieren estar checando ahí, pues nos pueden enviar los archivos. De hecho, ahorita les dejo el correo para que nos puedan hacer llegar. Y el acabado en producción, que la verdad ahorita tenemos costos muy accesibles, por si ustedes requieren fabricar bastantes tarjetas. Y aclarar que nosotros fabricamos desde 5 piezas. Eso es lo más importante, porque muchas veces hay clientes, cuando tú lo mandas a fabricar, que te pide un mínimo de 10, pero tal vez tú no requieres 10 piezas, solo requieres 5. Entonces, nosotros fabricamos desde 5 piezas y el tiempo estimado de entrega es de 2 a 3 semanas. No importa las piezas que ustedes requieran. Si requieren 50, 100, 200 piezas, de 2 a 3 semanas aproximadamente. Si requieren 5 piezas, es el mismo tiempo de entrega, ¿no? Entonces,
Ustedes igual pueden cotizar, tenemos precios muy accesibles en la fabricación, tanto de nivel prototipo, tanto de nivel profesional, ¿no? Entonces, sí es necesario que ustedes vean qué es lo que yo requiero, ¿no? Un acabado profesional o un acabado ya en prototipado, ¿no? Pero estos son algunos de los servicios que AG Electrónica maneja, ¿no? Y está al alcance de todos, tanto gente profesional que ya se dedica al desarrollo de circuitos, tanto también de estudiantes, ¿no? Porque a veces nosotros como estudiantes requerimos PCBs profesionales, ¿no? Y a veces cuando tratamos de cotizar, pues encontramos precios muy elevados. No sé si te ha pasado, Dani, pero bueno, al menos cuando yo estudiaba me pasaba eso, ¿no? Y aquí en AG Electrónica he encontrado precios demasiado accesibles, tanto para fabricar PCBs a nivel prototipo, tanto a nivel profesional. Y pueden ver que los acabados pues son extraordinarios, ¿no crees, Dani? Sí, claro, me parece muy importante en la parte del nivel profesional, ya que pues usualmente cuando, por ejemplo, en nuestra agrupación, el que hace el diseño esquemático no es el mismo que va a soldar, ¿no? Tal vez hay problemas de que, ay, no, yo no voy a poder soldar, entonces teniendo ya, por ejemplo, qué pieza va ahí, de qué es esa pieza, poniéndole el nombre, me parece muy importante, ya que así ya no va a haber como alguna parte de conflicto de que, ay, oye, soldaste mal, ahora hay que desoldar, ¿no? Entonces es muy importante también esa parte de la parte profesional. Sí, de hecho, bueno, como tú bien lo dices, Dani, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que requerimos. Entonces, si ustedes requieren una cotización específica, nos pueden enviar a los siguientes correos su información. No es necesario que nos envíen tal vez sus archivos Gerber, porque qué tal si ustedes no han terminado su diseño, pero quieren tener una cotización aproximada de cuánto va a ser la inversión. Entonces, pueden enviar un correo a cotizaciones@agelectronica.com.mx o bien al correo de mmartinez@agelectronica.mx o bien a mi correo servidor que es lsuarez@agelectronica.mx y a la brevedad nos pondremos en contacto con ustedes para ayudarles a tener una cotización aproximada de la fabricación de sus PCBs. Entonces digo, esto es para tanto gente industrial que está en el área industrial, desarrolladores que apenas empiezan, tanto como estudiantes. Entonces, te hago la invitación, Dani, si igual tú requieres algún tipo de servicio, pues nos envíes tus datos, ¿no? Tú, tus compañeros, y pues aquí revisamos, ¿no? Entonces, digo, la verdad, este webinar va enfocado para que la gente conozca especialmente estos servicios, ¿no? Que se dé cuenta que el método artesanal pues ya se está quedando atrás, ¿no? Que ya hay nuevas tecnologías que nos ayuden a fabricar. Y como les comento, pues si ustedes requieren que hablemos de algún tema en específico, que tal vez hablamos muy rápidamente en este webinar, pues en los comentarios nos los hagan saber. Entonces, ¿qué te parece, Dani, si vamos a la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Para terminar con este webinar. Sí, claro, todos los que tengan alguna pregunta, aquí estaremos nosotros para resolverles cualquier duda. Sí, de hecho vamos a ver si hay alguna pregunta. Digo, damos por finalizado ahorita el webinar, pero vamos a checar algunas preguntas, ¿no? Vamos a darlo como para finalizado e iniciado, ¿no? No, el webinar. Entonces, a ver. Um, igual aquí les dejo los correos y también les dejo nuestras redes sociales, ¿no? Para que nos sigan tanto a AG Electrónica como a Baja SAE, que también ellos tienen sus redes sociales y ahí pueden ver uno que otro trabajo, ¿no? De lo que están trabajando. Sí, claro, cuando vamos a competencias, ahí los chicos de admin se encargan de postear todo y pues igual y se animan, pueden postularse para ser parte del equipo. Ahí está, escucharon todos los que estén animados, adelante, ¿no? Para hacer de Baja SAE que tiene bastantes proyectos interesantes, ¿no? Ya en su momento realizaremos algún otro webinar con colaboración con Baja SAE y pues vamos a hablar de temas muy interesantes, ¿no? Como les comento, si ustedes quieren que hablemos de un tema, pues háganoslo saber, ¿no? Coloquen, ¿sabes qué? Yo quiero que hablen de este tema y bueno, charlamos, ¿no? Platicamos un poco compartimos información, que es lo que buscamos hacer con estos webinars, ¿no? Que se dé a conocer información y que también platiquemos, ¿no? Porque al final de cuentas es una plática, ¿no? Que tenemos. Entonces, vamos a checar si hay algunas preguntas. Jesús Raúl Hernández, ¿cuál es la resolución de la serigrafía del PCB? Ok, ¿a qué resolución te refieres? ¿Al acabado en el prototipo profesional? Porque como bien sabes, Jesús,
fabricamos dos tipos de acabados, ¿no? El prototipado y el profesional. Entonces sí es importante que nos aclaren la resolución a qué se refieren, si en el prototipado profesional. Aunque como les comento, los dos por ser métodos industriales, pues vamos a tener un acabado que nos va a garantizar la funcionalidad total de nuestro PCB. Si tú requieres una información en particular, nos puedes enviar a los correos antes mencionados y con gusto te ayudamos a resolverlo. ¿Vale? Héctor, vamos a ver, Héctor, precios aproximados de prototipado, por ejemplo, de 10 por 10 centímetros a 2 caras y a 1 cara. Mira, los precios son accesibles. Como tal, ahorita no te puedo decir un precio porque yo necesito ver tus archivos Gerber. Digo, cuando hablamos de 10 por 10 centímetros, pues hablamos de un PCB pequeño, ¿no? En realidad anda en 300, 350 pesos, o sea, son costos muy accesibles para nosotros. Cuando hablamos de a 2 caras, puede aumentar, tal vez unos 200 pesos más, 150, o sea, en realidad los costos no son elevados, pero sí es necesario que me mandes los archivos para que yo pueda darte un costo aproximado. Te aseguro que una vez dándote el costo, te vas a animar a hacerlo, porque son muy, muy accesibles, ¿no? Entonces sí es importante que nos hagan llegar sus archivos Gerber para que nosotros podamos darles una cotización exacta a ustedes, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra pregunta. ¿El software FreeSync es óptimo para PCB? Gracias, FreeSync. Yo no estoy muy familiarizado con este software, Jorge Luis. No sé tú, Dani, si estés familiarizado con el software FreeSync. Sí lo conozco. De hecho, ese se utiliza mucho para, por ejemplo, mostrar las conexiones de un diagrama esquemático de una manera más visual. No sé si has visto que ponen como el Arduino, la protoboard y luego los LEDs, ¿no? Entonces es algo muy visual. Yo realmente no lo he utilizado para los protoboards. Realmente no me he dado la tarea de buscar bien, pero te recomiendo que puedas buscar la alternativa de PCB Wizard, ya que pues nos ofrece una parte también de lo que es importante que se llama el autorruteo, y este te lo hace de manera inmediata y realmente es muy, muy sencillo. Entonces, igual y podrías darle una revisada a ese software. Creo que te va a funcionar si eres principiante o es algo muy sencillo de hacer. Así es, Jorge Luis. Como bien lo dice Dani, pues sí, estaría bueno que le dieras una revisada al software. Igual te comento, en cualquier software de diseño CAD electrónico se pueden generar archivos Gerber. Entonces, no te preocupes del software que utilices, ¿no? En cualquiera se pueden generar. ¿No? Ahora vamos con Raúl García. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de cortadores ocupa ese tipo de máquinas CNC y cuáles recomienda para tener una buena calidad en el prototipado? Ok, Raúl, te comento. Los cortadores, utilizamos 3 tipos de brocas en general, ¿no? La broca para hacer las perforaciones, los drills, son brocas de distintos tamaños dependiendo el tamaño de tu drill que le hayas colocado, ¿no? Ocupamos unas brocas universales para hacer el fresado de nuestro PCB. De hecho, son herramientas especiales, ¿no? Tenemos de tamaños de 0.1, 0.2 milímetros, pero les comento que el más pequeño que podemos hacer es 0.2 milímetros. Esto es para garantizar que su PCB va a ser funcional. Y tenemos otro tipo de cortadores para ruteo, ¿no? Son especialmente para hacer el corte del PCB. Entonces, no te puedo decir como tal cuáles ocupo, cuáles te recomiendo, porque los que nosotros utilizamos nos los da el proveedor de Protomat. O sea, nosotros le compramos a él porque tenemos muy buena experiencia con ellos y pues nos garantiza la vida útil de las brocas o de las herramientas, ¿no? Y como te comento, al no ser máquinas hechizas o máquinas que puedes armar en tu hogar o así, ya son máquinas profesionales para fabricar estos PCB, pues sí se ocupan ciertas herramientas, ¿no? Entonces, ahí sí yo te comento, lamentablemente nosotros las compramos directamente o afortunadamente con el proveedor, ¿no? Entonces, no te podría ayudar en esa parte de qué herramientas te recomiendo, ¿no? Ya que solo ocupamos las que nos da el proveedor. Entonces, vamos a ir a la siguiente pregunta. Jesús Raúl Hernández. Vamos a ver. ¿De qué depende sus cotizaciones de Jesús Raúl Hernández? Ok. Depende en el prototipado, depende del tamaño de tu PCB, si es de forma regular o irregular. Cuando digo regular, si es cuadrado o rectángulo. Irregular puede ser circular, triangular, de cualquier forma que tú requieras, ¿no?
Depende de la forma, depende de la cantidad de drills que tenga y también si es de una o dos caras, ¿no? En realidad, como te comento, el precio es accesible, aunque se vea que se verifican varias cosas, ¿no? Y en la parte profesional simplemente depende del tamaño y de la cantidad que tú requieras de piezas, ¿no? Cuando hablamos de fabricación a FR4 regular, si tú ya requieres fabricar en aluminio, con las pistas, no sé, con un acabado especial, esto pues ya va cambiando el precio. Pero normalmente para fabricar PCBs como los que mostré, pues ocupamos simplemente medidas, el número de caras o de capas y la cantidad de piezas, ¿no? Es lo único que ocupamos. Ay, que nos aclare si quieres máscara antisoldante verde, blanca, azul, porque bueno, hay un sinfín, ¿no? Pero bueno, en el cotizador que yo les mostré, ustedes pueden entrar a G Electrónica y buscar ahí las características, ¿no? De un PCB profesional. Y como les comento, ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y ya les damos una cotización formal, ¿no? Para que no tengan problemas, ¿no? Pero no, en realidad los precios son muy accesibles, ¿eh? Hagan la prueba y se van a sorprender con los precios, tanto en prototipado como en profesional. Vamos con Gonzalo Rodríguez. Para prototipado profesional, ¿puedes hacer un solo PCB o cuál es el mínimo? Sí, efectivamente, Gonzalo, eso es lo mejor de fabricar PCBs a nivel prototipo, que podemos realizar desde una pieza, ¿no? Nosotros sabemos que la necesidad como desarrollador es solo tener una pieza para comprobar que el PCB sea funcional. Entonces, nosotros no les pedimos un mínimo de 3 o de 4 piezas. Desde una pieza tú me puedes mandar a fabricar uno. Si tú requieres, ¿sabes qué? Es que yo solo quiero comprobar que de verdad funcione mi PCB, no te preocupes, hacemos desde una pieza, ¿no? Ahora, para el acabado ya profesional, ya con todo lo que mencionamos anterior, sí necesitamos tener un mínimo de 5 piezas, ¿no? Entonces, esto es porque al fabricar profesionalmente no es rentable realizar solo una pieza. O sea, necesitamos realizar mínimo 5, ¿no? Pero para hacer un PCB prototipado, sí, solo desde una pieza, ¿no? Entonces, digo, mándanos un correo si quieres y aquí nosotros te ayudamos a cotizar. Gerardo Reyes, ¿podrían dar webinars sobre el diseño básico de un PCB en Proteus para los que vamos iniciando? Sí, 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 Gerardo. De hecho, la idea de este webinar es de que todas las dudas que ustedes tengan o los temas que quieran que hablemos, pues nos los hagan saber, ¿no? Ahorita hablamos en general de fabricación. Tratamos de aclarar algunos puntos, pero el mundo de la electrónica es grande, o sea, muy grande, ¿no? Y no podemos abarcarlo en un solo webinar, ¿no? Entonces, no sé, Dani, ¿cómo ve la idea de hablar de diseño en Proteus? Sí, claro, me parece muy importante también porque, como bien lo mencionaste antes, nos permite hacer una simulación de lo que estamos haciendo y también verificar que todas nuestras conexiones están bien y no estar como a ciegas haciendo nuestro PCB. Ok. Sí, sí, sin ningún problema, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Juan Jesús, ¿qué tal? ¿Hay descuento para estudiantes? Y si es así, ¿cómo podríamos checar lo del descuento? Ok, Juan, sí, te comento. De hecho, lo que nosotros tratamos de impulsar también mucho es a ustedes como estudiantes, darles ese acompañamiento para que se sientan seguros al momento de empezar a diseñar. Entonces, sí tenemos algunos descuentos especiales para estudiantes. Lo que necesitan hacer, primero que nada, es contactarnos con nosotros por nuestras redes o por los correos electrónicos. De igual manera, ahorita los coloco en esta parte para que ustedes lo puedan ver. Nos tienen que contactar y ya si nosotros realizamos una cotización aproximada de su PCB, ¿no? Entonces, sí, digo, hay descuentos. Aquí les dejo igual las redes para que los correos para que nos puedan mandar, pero sí nos necesitan comprobar que son estudiantes. Digo, ya nosotros les pediremos, no sé, pues alguna credencial vigente, algún documento que compruebe que efectivamente están estudiando, ¿no? Porque sabemos las necesidades que como estudiantes tuvimos en algún momento y se tienen ahorita. Entonces, sí les damos algunos descuentos para que ustedes puedan optar por estos métodos de fabricación, ¿no? Entonces, con mucho gusto, si nos envían un correo a cualquiera de estos tres, nosotros podemos realizarles una cotización, ¿no? Entonces, sí, digo, anímense, la verdad, los acabados son muy, muy, muy profesionales. Como les mencioné, fabricamos a nivel profesional, a nivel prototipo, pero industrial, ¿no? Porque todo lo hace una máquina.
Entonces, igual les comento, ahí tenemos nuestras redes, si nos quieren visitar, un poco de lo que hacemos, ¿no? Entonces, digo, creo que ya no hay más preguntas, creo que ya se terminaron. Déjame ver, pero creo que ya se terminó. Bueno, al parecer son todas las preguntas. Digo, en realidad les agradecemos por haber estado en el webinar el día de hoy. Sí, pretendemos hacer otros webinars, uno de Proteus. Yo creo que el próximo que hagamos, el de electrónica, va a ser de Proteus, para que ustedes estén familiarizados, ¿no? Si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico, pues igual, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Si quieren que hablemos sobre otro tema o de algún equipo especial que nosotros tengamos, igual lo podemos hacer, ¿no? Entonces, digo, te agradezco mucho, Dani, por haber participado el día de hoy conmigo. La verdad, espero que esto haya sido bueno, ¿no? Digo, la verdad, es lo que queremos, empezar a hacer este tipo de webinars en colaboraciones con personas como ustedes, ¿no? Que van teniendo esta experiencia y nos ayudan a nosotros como empresa a que podamos acompañarlos en su crecimiento. Entonces, digo, antemano, yo te agradezco, Dani, por el día de hoy que estés aquí con nosotros, platicando sobre la fabricación de PCBs. Igual a nombre de la empresa le agradezco a todos los que sintonizaron este webinar y de igual manera a tu equipo de Bajasai UNAM. Sí, muchas gracias por la invitación de parte de Bajasai UNAM y pues espero que a todos les haya servido esta introducción que dimos al mundo de los PCBs y todos los servicios que nos pueden proporcionar en AG Electrónica. Así es. Entonces, bueno, terminamos por el día de hoy. Digo, les agradecemos que hayan estado. Igual si tienen alguna duda más, pues aquí les dejo los correos electrónicos, ¿no? Donde podemos cotizar tanto a nivel prototipado como a nivel profesional. Y nos vemos en el próximo webinar a todos y muchas gracias, Dani. Sí, hasta luego. Hasta luego.